Valentin Krapiva, un investigador y escritor que vive en Odessa, Ucrania, asistió a muchas conferencias presentadas por oficiales veteranos de submarinos nucleares soviéticos. Muchos de ellos sirvieron en el norte ruso, en instalaciones y bases navales secretas. Las conferencias a veces se desviaron de las presentaciones planeadas, y como resultado se contaron muchos cuentos fascinantes. Algunos recordaron casos de operadores de sonar soviéticos, técnicos militares de hidroacústica, que detectaron blancos extraños a grandes profundidades. Hablaron de que los submarinos de la Armada Soviética eran perseguidos por otros objetos. Estos perseguidores podían cambiar su velocidad a voluntad y eran más rápidos que cualquier otro barco que se sabía que estaba en servicio en ese momento. El teniente comandante Oleg Sokolov les dijo a sus estudiantes de manera confidencial que mientras se encontraba de guardia en la navegación de su submarino, había observado personalmente el ascenso de un objeto extraño en el agua. No pudo identificarlo, ya que su única vista era desde el periscopio del submarino. Este despegue bajo el agua, como él dijo, ocurrió a principios de los años 60. Otra observación interesante de un ovni fue registrada por la tripulación de un submarino nuclear soviético en 1965. Este caso está archivado en los archivos del coronel Kolchin. El submarino debía encontrarse con un barco en el Océano Atlántico y llegó al lugar de reunión 90 minutos antes. Esto le dio al capitán y su tripulación la oportunidad de subir a cubierta, estirar las piernas y respirar un poco de aire fresco. No había barcos en el área y el cielo estaba estrellado y sin nubes. De repente, el vigilante notó un objeto con forma de cigarro que se movía silenciosamente a través del cielo. Aunque el submarino estaba en aguas internacionales en ese momento, la tripulación asumió que el objeto no identificado era estadounidense y quería bucear de inmediato. Sin embargo, su radar a bordo no registró nada y el capitán decidió permanecer en la superficie. De repente, 3 rayos de luz salieron del ovni. Esto permitió a la tripulación soviética observar que el objeto parecía una aeronave, pero sin góndola ni timones, ya sea horizontal o vertical. Era bastante grande, de unos 200 a 250 metros de largo, y los submarinistas soviéticos sabían que los dirigibles en uso por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eran mucho más pequeños que este objeto. Entonces sucedió algo aún más inquietante. A una distancia de solo media milla del submarino, el ovni descendió lentamente a la superficie del océano, con sus focos encendidos. Luego se sumergió bajo el agua. Cuando esto sucedió, el sonar del submarino registró un silbido extraño e intenso. Esto duró unos segundos y luego se desvaneció. A todos los que habían observado el ovni se les ordenó informar los detalles y proporcionar dibujos al Departamento Especial, es decir, a la inteligencia naval. Otro interesante caso ruso de OVNI proviene del difunto Alexander Sergeyevich Kuzovin. Kuzovin fue un conocido investigador soviético y ruso de ovnis y participó en el estudio desde su propio avistamiento en 1964. Fue físico e investigó la ecología de los fenómenos anómalos para Vokruch Sveta, una popular revista soviética. Kuzovin mencionó en sus escritos que durante su visita a Sebastopol, una ciudad portuaria que anteriormente formaba parte de Ucrania y una vez más que formaba parte de Rusia en 2014, se reunió con científicos marinos locales que habían descendido a las profundidades del Mar Negro, en batiscafos de aguas profundas. Allí observaron un objeto que se parecía a una rueda, tan grande como un edificio de 10 pisos, parado verticalmente bajo el agua. Los científicos vieron y luego describieron a Kuzovkin la rueda que permanecería inmóvil por un tiempo y luego se movería a una posición horizontal, giraría y partiría. Otro incidente peculiar de los primeros años de la Guerra Fría tuvo lugar en las aguas territoriales de la Unión Soviética. El relato proviene de un conocido autor e investigador ruso,
llamado Alexander Petuvkov. Según su investigación, el evento ocurrió en 1951, mientras que Stalin todavía estaba firmemente a cargo del país. Un submarino soviético se encontró con un extraño objeto submarino de tamaño gigantesco, que ignoró todas las solicitudes de identificación y en cambio continuó su curso hacia la costa de la nación. El capitán del submarino luego ordenó que se cayeran las cargas de profundidad en la ubicación del OVNI. El objeto no reaccionó al ataque. Simplemente continuó su curso sin un cambio en la velocidad. Al cabo de un rato se elevó inesperadamente y de manera abrupta hacia la superficie. Una vez que alcanzó una profundidad de 50 metros, sin embargo, detuvo su ascenso, cambió de rumbo y partió. En julio de 1978 hubo un interesante avistamiento de ovnis en el Mediterráneo. Las coordenadas del avistamiento fueron 37 grados norte y 3 grados 40 minutos este. Esto es justo frente a la costa de Argelia, cerca de la ciudad de Argel. El tiempo fue entre las 7:30 am y 8:40 am. Marineros soviéticos observaron un objeto blanco perlado, con forma de esfera aplanada, que se movía en dirección oeste. De su parte inferior había 3 construcciones sobresalientes que parecían antenas. Nunca hubo respuesta a la radiografía de la academia. Una fuente rusa anónima también declaró que un capitán Sherepanov de Yargora envió un telegrama desde el barco a la Academia de Ciencias Soviética en Moscú con respecto a este avistamiento. Una serie de incidentes durante el invierno de 1979 y 1980 sacudió a la flota del norte, obligando al Estado Mayor soviético a tomar los ovnis muy en serio. Esto fue de acuerdo a Yevgeny Litvinov, que era un oficial de la Marina en ese momento y que anteriormente no creía en los ovnis. Más tarde, mientras se desempeñaba como presidente de la Comisión de Fenómenos Anómalos de la Sociedad Geográfica Rusa en San Petersburgo, hizo una presentación al respecto. Durante un periodo de 6 meses, dijo Litvinov, objetos desconocidos en forma de disco sobrevolaron una base de submarinos soviéticos en Svina. Todas las semanas. Al llegar, flotarían sobre las instalaciones de preparación de pruebas de armamento, como minas, torpedos y armas nucleares. También sobrevolaron el espacio aéreo restringido de la ciudad militar soviética más secreta, mientras que el personal militar de abajo observó los platillos voladores. Los radares antiaéreos no registraron absolutamente nada. El capitán Veregovoy, jefe de la inteligencia naval para la flota del norte, ordenó que se tomen fotografías de los ovnis, pero sin éxito. Todas las fotografías tomadas de los ovnis salieron sobreexpuestas, para sorpresa y decepción del capitán. Los soviéticos estaban ocupados tratando de determinar la naturaleza y el origen de los ovnis volando sobre sus cabezas. Algunos inicialmente sospecharon que la OTAN era el culpable, pero se hizo evidente que ningún adversario potencial, ni siquiera los estadounidenses, poseían esa tecnología. Para evitar el pánico, los que estaban al mando les dijeron a sus militares que los objetos eran naves experimentales hechas por los soviéticos. Los oficiales de alto rango sabían mejor, sin embargo, estaban inquietos por las implicaciones. Otro grave incidente tuvo lugar ese mismo invierno entre 1979 y 1980. La tripulación de un submarino del proyecto 671 soviético, submarino de clase Victor según la clasificación de la OTAN, encontró otro objeto desconocido. El comandante del submarino era Alexei Kortsev. El submarino, que buscaba evitar la detección por los satélites espías, se acercaba a la base en un punto de la superficie y en otros momentos se sumergió hasta una profundidad de 200 metros. Luego, para sorpresa de todos, recibieron un informe de un avión no identificado en línea recta y arriba. El comandante se sorprendió, ya que el clima era tan malo que pensó que todos los aviones se habrían puesto a tierra. Sin embargo, a unos 50 metros del submarino se observó un disco plateado que flotaba sobre el agua y se movía lentamente en tándem, manteniéndose ligeramente adelante. La tripulación estaba asombrada observando este ovni.
El objeto luego emitió un rayo de luz, pero, curiosamente, este pilar de luz blanca brillante no alcanzó inmediatamente a la superficie del agua. En cambio, al contrario de lo que parece posible, la luz descendió lentamente. Korsev ordenó inmediatamente un cambio de rumbo. El disco luego se elevó lentamente en el aire y desapareció en las nubes. Según Litvinov, los soviéticos especularon que el ovni quería escanear el submarino ya que llevaba lo último en armas nucleares. Mikhail Soroka, un investigador de fenómenos paranormales de Kiev, Ucrania, describió el mismo incidente con algunas variaciones y detalles adicionales. Mientras relataba el evento, el submarino emergió y un gran objeto no identificado apareció sobre él en el cielo. Este objeto tenía la forma de un hongo al revés. La parte inferior estaba iluminada con luz blanca, la parte de arriba brilló con luz amarilla. La siguiente parte fue una luz rojiza y la parte superior brilló como una luz roja brillante. En su narración de este caso parece haber varios barcos en el área, y el objeto se acercó a uno de ellos y dirigió un rayo hacia él. Entonces, bastante inesperadamente, el objeto desapareció. La inteligencia naval soviética estaba preocupada por el aparente interés de los ovnis por los buques militares y las instalaciones costeras. Más adelante en su carrera, cuando Litvinov formaba parte de la Comisión Especial del Estado Mayor de la Armada Soviética, pudo leer docenas de informes de ovni que provenían de los canales de inteligencia. Un informe describió un aterrizaje ovni en la bahía de Motovsky, ubicada en el mar de Barents. Esto fue casualmente la ubicación de una fuga de material radioactivo de una instalación de almacenamiento de combustible gastado, que tuvo lugar en la bahía Motovsky y el fiordo de Litsa. Zapatnaya Litsa es la base naval rusa más grande e importante para submarinos de propulsión nuclear. Se encuentra en el fiordo de Litsa, en el punto más occidental de la península de Kola, a unos 45 kilómetros de la frontera con Noruega. El fiordo de Litsa se dirige al interior de la península de Kola desde el fiordo de Motovsky, justo al otro lado de la costa sureste de la península de Rybakchi. Pocas personas en Occidente sabían exactamente lo que estaba sucediendo allí durante el gobierno soviético. Ninguna estación de radar en las cercanías registró los ovnis. Los expertos soviéticos teorizaron que una nube ionizada envolvía a los ovnis, haciéndolos indetectables para el radar. Otro incidente mencionado por Litvinov proviene de los archivos de la Russian Geographic Society, el cual tuvo lugar en el Mediterráneo en noviembre de 1976. El proyecto de submarino diésel soviético 641 Foxtrot, según la clasificación de la OTAN, navegó a través del estrecho de Gibraltar y emergió en el mar Mediterráneo. Eran las 2 de la madrugada y el mar estaba absolutamente inmóvil. El capitán, el oficial de guardia y el hombre de la señal subieron a cubierta para verificar las coordenadas de la embarcación. De repente notaron una brillante esfera plateada a la izquierda, justo por encima del horizonte. La esfera cayó rápidamente y de repente todos observaron, justo enfrente del submarino, sobre el agua, un mapa iluminado del Mediterráneo. Apareció precisamente en el momento en que el navegador estaba tratando de determinar la ubicación del submarino, que mide la posición de las estrellas. La impresión fue que alguien a bordo de la esfera leyó los pensamientos del navegador de Rusia. Además, el mapa iluminado también indicaba la posición del submarino. La esfera voló y el mapa desapareció, pero asombró absoluto a todos los observadores. Yevgeny Litvinov reveló en la entrevista que estaba convencido de que existen los ovnis. Sin embargo, puso todas sus creencias a un lado y trató en todo momento de permanecer objetivo durante su investigación, típico de los oficiales de inteligencia. Estos han desarrollado un método complejo para seleccionar y clasificar los casos. Su base de datos contiene 10.000 observaciones e incidentes y desarrolló una escala de autenticidad confiable basada en 350 criterios. A partir de esto concluyó que alrededor del 70% de los informes de ovnis
se pueden explicar como una identificación errónea de tecnología conocida, fenómenos meteorológicos o simples ilusiones. Sin embargo, argumentó, el otro 30% son observaciones de ovnis de buena fe. En su opinión, hay demasiados para despedirse. Litvinov agregó que la mayoría de las veces los ovnis se observan en instalaciones militares, áreas de desastres ecológicos y fallas geológicas. En la década de 1970, los informes emitidos por el contraalmirante Viktor Domyslovsky, jefe del Departamento de Inteligencia de la Flota del Pacífico, describieron un objeto cilíndrico, desconocido y gigantesco, observado por la Armada Soviética en algún lugar de una región lejana del Océano Pacífico. El objeto tenía entre 800 y 900 metros de largo. Cuando flotaba sobre el océano, objetos más pequeños salían de uno de sus extremos, como las abejas de una colmena, y descendían al océano. Algún tiempo después emergieron del agua y volvieron a ingresar al gigantesco ovni. Una vez que los objetos más pequeños regresaron al interior, el ovni se fue volando y desapareció en el horizonte. Un ex contraalmirante y comandante de un submarino nuclear llamado Yuri Beketov también habló sobre los OVNI, en este caso sobre los objetos detectados en el Triángulo de las Bermudas. Observamos repetidamente, dijo, que los instrumentos detectaron los movimientos de objetos materiales a una velocidad inimaginable, alrededor de 230 nudos. Es difícil alcanzar esa velocidad en la superficie. Solo en el aire es fácilmente posible. Los seres que crearon esos objetos materiales nos superan significativamente en el desarrollo, según esta persona. Igor Barclay, experto en inteligencia naval rusa y capitán del primer rango, describió los OVNI en la misma región general mencionada por Berketov. Barclay notó que los objetos no identificados fueron vistos con mayor frecuencia en aguas profundas frente a las Bahamas, Bermudas, Puerto Rico y la costa este de los Estados Unidos, y típicamente estaban cerca de donde se concentraban las fuerzas militares. Hay una región conocida como el Mar del Diablo o el Triángulo del Dragón, ubicada entre Japón, Guam y el norte de Filipinas. Algunos lo llaman el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. Yuri Vinogradov, que sirvió en la Armada Soviética entre 1975 y el año 2000 y se convirtió en capitán de primer rango, discutió los avistamientos de OVNI en la región. Era un experto superior en su campo, había participado en varias operaciones de búsqueda y recuperación de submarinos. Era un veterano de unidades de alto riesgo y había participado en 4 misiones de largo alcance. Durante la década de 1980, mientras participaba en operaciones de búsqueda y rescate con la flota soviética del Pacífico, ya que se habían utilizado submarinos y embarcaciones de superficie para tales misiones, Vinogradov 2 veces, junto con otros oficiales, observó un OVNI en la pantalla del sonar, que se movía a gran velocidad y desaparecía en las profundidades del océano. En marzo de 2010, Wen Frey, autor del libro Russian Submarines, Guardians of the Motherland, y ahora miembro del Club Ruso de Submarinos de San Petersburgo, escribió a Paul Stonehill sobre los OVNIs rusos. Frey había entrevistado a los oficiales de submarinos rusos para su libro. Uno era un antiguo capitán de segundo rango con 25 años de experiencia a bordo de submarinos nucleares de la Flota del Norte. Frey le preguntó si los submarinos rusos alguna vez detectaron o hicieron contacto con objetos sumergidos que eran demasiado profundos, demasiado rápidos o que sonaban demasiado irregulares para ser clasificados fácilmente por medios convencionales. La respuesta del oficial fue que sí. Tales incidentes fueron registrados y entregados a su regreso, pero todo tenía que tener una explicación. Cualquier cosa desconocida se clasificaba simplemente como biológica, como la vida marina. Eran los tiempos de la Unión Soviética, dijo el oficial retirado, y así se hicieron las cosas. Nadie quería problemas con la KGB, por lo tanto, al regresar a puerto, los registros se archivaron sin incidentes, ya que se explicaron y por supuesto no se analizaron. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.
Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video y comentar este y cada uno de mis videos. Nos vemos muy pronto.